¿Qué tal? Bueno, la relación entre pandemia y educación empezó un poco antes del decreto nacional del inicio de cuarentena. Ya el Poder Ejecutivo Nacional, semanas antes de decretar la cuarentena, había establecido que los alumnos y alumnas de todos los establecimientos educativos del país no debían concurrir a la escuela. Nosotros como docentes seguíamos asistiendo y ahí nuestro papel como sindicato fue comenzar a dialogar con las autoridades provinciales para evitar la mayor aglomeración de personas posibles. En ese sentido nosotros luchamos mucho como sindicato antes de la implementación de la cuarentena general como para que se evitara la aglomeración innecesaria de personas. Comenzamos a trabajar pedagógicamente en ver cuáles eran las herramientas para vincularnos con nuestros alumnos y alumnas, y también se dieron algunas situaciones como por ejemplo fue el tema de los exámenes en los institutos de formación docente. Ahí las autoridades provinciales pretendían que las mesas de exámenes se tomaran previo al establecimiento de la cuarentena, en donde ya los alumnos y alumnas no concurrían a los establecimientos educativos, y nosotros como sindicato, junto con los estudiantes de todos los institutos de formación docente de la provincia, luchamos para que eso no sucediera. En tal sentido fue una batalla que se ganó a pesar de la falta de criterio de la ministra Cantero y se reprogramaron para después de esta emergencia sanitaria. Pero digo, a lo que voy, se dan una serie de situaciones previo al decreto de la cuarentena, y después ya con el decreto de la cuarentena comenzamos a trabajar todo el día y con diferentes herramientas para no perder el vínculo con la familia y con los alumnos y alumnas de cada uno de los docentes. En ese sentido, todo esto se da en un contexto que todos conocemos y que no es el apropiado, en donde lo virtual toma una preponderancia que a nuestro entender es solo coyuntural y tiene que ver con esta situación de emergencia. Consideramos que el papel presencial de lo educativo no se puede reemplazar, pero en una situación como esta nos parece viable seguir manteniendo el vínculo con nuestros alumnos. En ese sentido, los docentes de la provincia y del país han seguido trabajando incluso más que antes, justamente para tratar de acortar todas las imposibilidades que hay como para mantenernos en contacto con nuestros alumnos y alumnas, en el sentido de que, sabemos que en muchos hogares no hay internet, que no todos los ciudadanos tienen teléfono o un teléfono apropiado, como ni hablar de la falta de computadoras que hay, ¿no? Pero los docentes seguimos, remarco esto, trabajando a pesar de esta dificultad e incluso más que nunca. También en ese sentido nuestra relación con el gobierno provincial ha mantenido idas y vueltas, en el sentido de que hemos tenido, a nuestro entender, palabras muy poco felices por algunos ministros de la provincia de Santa Fe, en donde algunas semanas atrás comenzaron a deslizar esta idea de que no se sabe cómo se les pagaría a los trabajadores estatales de la provincia. En ese sentido, lo que nosotros dijimos como sindicato es repudiar abiertamente esos mensajes que se dan en forma sistemática desde el 10 de diciembre a esta parte, por medio, valga la redundancia, de los medios de comunicación masivos de la provincia. ¿Qué decimos nosotros? Que no es momento para sembrar estas disputas entre diferentes sectores, que en este caso sería el gobierno provincial y nosotros como trabajadores, alrededor de lo salarial, porque consideramos que es una situación completamente de emergencia y muy mal le hace no solo a los trabajadores estatales que le digan o que amenacen con que no se sabe cómo se les pagaría, sino que también resiente ese servicio tan importante que estamos brindando a los trabajadores estatales, en un primer plano los trabajadores de salud y en un segundo plano todos aquellos que estamos en el Ministerio de Educación. Por eso nos ha parecido muy poco feliz el modo en cómo se ha manejado eso de la provincia. Incluso el propio gobernador habló de una suerte de cuasi moneda o algo por el estilo, cuando en realidad sabemos que la situación económica es apremiante, pero se estaba anticipando un contexto que todavía no sabíamos si se iba a dar, y no sumaba
a tranquilizar a quienes estamos de algún modo cuidando a la población. En ese sentido, bueno, hay una, digo, no cambió el proceder el gobierno provincial, porque desde el 10 de diciembre y desde mucho antes de que comenzara esta pandemia estaba esta situación de amenazas constantes en donde el gobierno provincial, dando como argumentos una suerte de pesada herencia, esto de que la oposición no quería aprobarle la ley de emergencia y ahora la pandemia, para sembrar la discordia. Nos parece que no es el momento apropiado y hoy más que nunca el Estado provincial debe cuidar a sus trabajadores, porque somos nosotros quienes estamos teniendo un servicio muy importante, sobre todo el personal de salud, de cara a la población. Se da una situación muy particular con un sector importante de docentes que están abiertamente precarizados ya desde hace muchas décadas, que son los reemplazantes. El sistema educativo necesita un número muy elevado de reemplazantes para poder funcionar por diversas circunstancias, y en una situación como en la que nos encontramos, ese sector es el más golpeado en cuanto a lo salarial. En ese sentido, nosotros estamos reclamando al gobierno provincial que pague el proporcional de vacaciones, que todavía no lo ha pagado. Siempre se paga en los primeros días de abril y todavía la provincia, si bien ha prometido hacerlo, no lo ha hecho, con lo cual se agrava la situación de estos compañeros y compañeras. También hemos estado disputando en cada una de las escuelas, cuando se genera algún reemplazo, cuando se genera alguna suplencia, que esa suplencia sea cubierta por la situación de emergencia que viven los reemplazantes, y también para no recargar más aún el trabajo de aquellos docentes que están afrontando esta situación, que obviamente no es nada fácil y, como decía anteriormente, implica todo un desafío y un trabajo extra que estamos llevando los docentes a cabo. Además, estos docentes reemplazantes que están abiertamente precarizados son empleados de la provincia, con lo cual no han podido recibir ningún tipo de ayuda por parte del gobierno nacional, porque son trabajadores del Estado provincial, y en ese sentido nosotros también estamos reclamando que el gobierno provincial, así como necesita de ellos para que el sistema educativo funcione en un periodo normal y de no emergencia sanitaria, hoy se tendría que hacer cargo de ese sector y tener alguna política específica para ese número muy elevado de docentes, que son los que permiten, junto con los demás, que el sistema educativo funcione. También en relación a lo que podríamos decir un balance general de la educación y la relación del gobierno provincial en este contexto, nosotros, cuando comenzó el tema de la cuarentena, tuvimos la decisión unilateral por parte del gobierno provincial de cerrar las paritarias para los trabajadores estatales. En ese sentido, nosotros rechazamos esa decisión unilateral. A nuestro entender, la mesa paritaria debería estar abierta no solo para discutir lo salarial, sino también para discutir las condiciones de trabajo con las cuales estamos afrontando esta situación, porque no es algo que tenga que ver solo con los empleados estatales. Recordemos que los empleados de salud están en una primera línea, en una segunda línea estaríamos todo el personal de educación, junto con asistentes escolares, que no solo estamos teniendo una política muy activa en relación a lo pedagógico y de mantener el vínculo con cada una de las familias de la escuela pública y de gestión privada de la provincia de Santa Fe, sino que también estamos teniendo una política, por ejemplo en el caso de educación, de los comedores escolares, que cada vez se multiplica más el número de familias que están necesitando una asistencia por parte del Estado provincial, y en ese sentido la tarea de nosotros como docentes junto a los asistentes escolares es fundamental. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mesa paritaria debería estar abierta no solo para discutir lo salarial, sino también para discutir esto, y esto no afecta solo a las condiciones de trabajo del personal de salud y de educación, sino que también el buen funcionamiento tiene que ver con el servicio que se le está brindando a la sociedad. En ese sentido, nos parece que es una política completamente desacertada por parte del gobierno provincial cerrar la mesa paritaria privilegiando una cuestión presupuestaria y no teniendo una política más activa, prolija y correcta en relación a toda la población.